Imputación objetiva. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Santiago Martín Irizarry, yo soy el creador de esta academia, soy abogado con más de 10 años de ejercicio profesional de manera ininterrumpida, siempre en el ámbito penal. Soy además docente universitario, soy especialista en Derecho Penal, magíster en Razonamiento Probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia. He dirigido proyectos de investigación científica siempre vinculados con el derecho penal y el derecho procesal penal. He publicado artículos de doctrina, tengo publicados libros. En consecuencia, esa es mi presentación y soy además el creador de esta academia que tiene como objetivo fundamental formar profesionales. En otras palabras, colaborar con abogados que estén ejerciendo la profesión o que pretendan hacerlo en un futuro, a fin de que puedan hacerlo con seguridad, con tranquilidad y principalmente de manera eficiente. La temática que vamos a abordar, como se los anticipé, es imputación objetiva. Vamos a intentar desarrollar la explicación de manera didáctica y fácil para que se pueda comprender debidamente. Algo importante y a modo preliminar. La teoría de la imputación objetiva es una teoría que justamente tiende a encontrar una solución al problema vinculado con la relación causal. La relación causal, que es algo en muchos casos pasado por alto, es absolutamente trascendental, porque justamente es lo que nosotros vemos prácticamente en toda imputación. Cuando a un individuo, ¿sí? Cuando a un ciudadano de carne y hueso se le imputa concretamente la comisión de un delito, esa imputación se estructura en que ha desarrollado un comportamiento, pero que tiene vinculación con algún resultado específico. Justamente esta vinculación existente entre resultado lesivo, dañino, ¿sí? Y el comportamiento en sí mismo, es la relación causal. Y esto se puede ver en cualquier tipo de causa. Por ejemplo, en una causa en la cual se está investigando la caída de un puente, que ha generado alguna muerte o alguna lesión en algún individuo, en algún malestar interno que tiene un individuo por haber comido, por ejemplo, alimentos en mal estado que le han vendido en algún local comercial, en la colisión que pudo haber tenido en la vía pública una moto con un automóvil y que como consecuencia de ello se ha generado una lesión en el motociclista o en el automovilista, en la rotura de un vidrio, y podríamos vincular este hecho al delito de daños, en la lesión que puede sufrir una persona en su cuerpo, como por ejemplo una rodilla, luego de haber recibido algún golpe, algún empujón, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquiera de todos estos eventos que yo he mencionado, hay algo que es trascendental, y justamente es la relación causal existente entre el daño producido y efectivamente el comportamiento que produce dicho daño. ¿Qué es lo que viene a hacer esta teoría? Básicamente, intentar establecer lazos entre estos resultados y estos comportamientos. Cuando hablamos de relación causal, básicamente estamos hablando, como anticipamos, de dos eventos. Un evento que habitualmente es conocido como la causa y un evento que es conocido como el efecto o como la consecuencia generada. Acá hay algunos ejemplos que yo meramente pongo. Por ejemplo, disparar contra un hombre mediante la utilización de un arma de fuego podría llegar a ser una causa que tiende a provocar una muerte. La muerte sería la consecuencia o el efecto. Otro supuesto, comer comida en mal estado puede traer aparejado como consecuencia una intoxicación. Construir un puente sin los materiales adecuados puede traer como consecuencia el derrumbe de dicho puente. Y así sucesivamente. En fin, la relación causal, y esto es importante tenerlo en cuenta, no es algo que solamente se circunscribe al ámbito penal. Abarca todas las ramas del derecho, pero también abarca todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para poder aprobar un examen es necesario estudiar. El hecho de estudiar es la causa que tiene como consecuencia el haber aprobado el examen luego. Por ejemplo, para poder utilizar mi vehículo, mi automóvil, y dirigirme de un lugar A un lugar B, es necesario prender el automóvil. El prender el automóvil, o si se quiere, el girar la llave, ¿sí? Ese comportamiento que realizo, es la causa de que el automóvil efectivamente se ponga en marcha, se prenda. Bueno,
Como digo, la relación causal es algo que no meramente se limita al mundo del derecho, y mucho menos al derecho penal, sino que abarca todas las esferas, incluso las más cotidianas de la vida de las personas. Ahora bien, en el ámbito jurídico, y más concretamente en el ámbito jurídico penal, lo que nosotros habitualmente tenemos son resultados. Generalmente, las causas penales se inician como consecuencia de la existencia de un daño observable. Por ejemplo, la rotura de un hueso, el daño que se le causa a una puerta, una intoxicación, como decíamos hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos resultados por lo general. Y justamente la intención del investigador en el ámbito penal, habitualmente representado por la figura del fiscal, es determinar cuál ha sido la causa de ese resultado que nosotros tenemos a la vista. En otras palabras, podemos tener un cadáver, pero lo que a nosotros nos interesa, ¿sí?, en el mundo jurídico, es determinar qué ha causado la existencia de ese cadáver. Pudo haber sido una muerte natural, un accidente doméstico o, claro que sí, un comportamiento intencional por parte de otro sujeto tendiente a quitarle la vida a este individuo. Entonces, justamente, como decía, la relación causal es lo que permite vincular estos diversos eventos. ¿Cuál es el tema? ¿O cuál es el kit de la cuestión? Que a lo largo del tiempo, los autores han esgrimido diversas teorías para establecer y explicar estos nexos o vínculos entre eventos. Por ejemplo, está la teoría de la equivalencia de las condiciones, que en otro video ya vamos a hablar de ello más adelante, ¿sí? Que es una teoría que justamente tiende a determinar, explicación mediante, cuál es la causa que ha producido determinado resultado, la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la causalidad relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de todos, ¿sí?, estos postulados, hay uno que al día de hoy, y fundamentalmente ya desde estas últimas 30 décadas, ha tomado preponderancia. En otras palabras, es el postulado o la teoría que es utilizada de manera absolutamente mayoritaria. ¿Cuál es esta teoría? Sencillo, la teoría de la imputación objetiva. Y hago una aclaración. Yo acá voy a hablar de esta teoría conforme el punto de vista de Roxin, de Klaus Roxin. La realidad es que esta teoría tiene algunos matices dependiendo del autor que uno vaya a leer o consultar. Por ejemplo, una cosa es la teoría de la imputación objetiva de Roxin y otra cosa es la teoría de la imputación objetiva de Jacobs. Si bien ambas parten de una teoría del delito funcionalista, la teoría de Jacobs se estructura sobre un funcionalismo sistémico que él toma de otro autor que se llama Luhmann. No vamos a analizarlo en esta clase, nosotros vamos a analizar la teoría, a mi modo de ver, más bien clásica, ortodoxa de la imputación objetiva, que es la mayoritariamente utilizada, ¿sí? Es la que seguramente ustedes van a ver en la mayoría de los libros, pero además en la mayoría de las resoluciones judiciales. Esta teoría de la imputación objetiva es muy sencilla. Tiene básicamente dos partes o dos elementos o dos requisitos. Llámenlo como quieran. Primero, es necesario la creación de un riesgo por encima de lo permitido. Ya lo voy a explicar. El segundo requisito es la producción de un resultado que surge como consecuencia de la creación de ese riesgo. Si yo constato que un individuo, mediante su comportamiento activo o positivo, puede ser una acción o una omisión, pero mediante su comportamiento ha creado un riesgo que no está permitido y que como consecuencia de la creación de ese riesgo se produce un resultado lesivo, es decir, dañino, lo que yo puedo inferir es que ese resultado dañino tiene como causa el comportamiento del sujeto. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo
soy una madre que tiene la obligación de amamantar a su niño. ¿Por qué? Porque es un recién nacido. Si yo no lo amamanto, no le doy de comer a ese niño, la consecuencia natural que se va a producir es que ese niño va a morir de hambre, lógicamente. Necesita ser alimentado para subsistir. Y quien debe alimentarlo es su madre. El no alimentarlo, el dejar de alimentarlo, justamente genera un riesgo para ese niño, un riesgo para la salud de ese niño. Si efectivamente como consecuencia de ese niño, de ese riesgo, el niño muere de hambre, lo que podemos concluir es que esa muerte es atribuible al comportamiento inicial de no haberlo amamantado. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo conduzco mi automóvil superando de manera abrupta los límites de velocidad, estoy creando un riesgo por encima de lo permitido. Conducir un automóvil de manera antirreglamentaria conlleva crear un riesgo. ¿Un riesgo para qué? ¿Para quién? Para los demás ciudadanos con los cuales yo me puedo topar. Si como consecuencia de dicha conducción se produce un resultado lesivo, por ejemplo, colisionar contra algún ciudadano causando su muerte o alguna lesión, ese resultado, la muerte o la lesión, será atribuible al comportamiento justamente vinculado con haber conducido de manera antirreglamentaria. Yo creé un riesgo que no está permitido y como consecuencia de ese riesgo que creé, produje determinado resultado. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros ponemos el primer elemento, creación de un riesgo, por encima de lo permitido, tenemos que aclarar algunas cuestiones. Y es importante hacerlo. Primero, hablar de crear un riesgo implica hablar de realizar un comportamiento. Es decir, sí o sí tiene que haber un comportamiento por parte del sujeto. ¿Sí? Y cuando hablo de comportamiento, como anticipé, puedo hablar de comportamientos positivos o negativos. Esto es, de acciones propiamente dichas o de omisiones, de hacer o de no hacer. El caso de la madre que deja de amamantar al niño es un no hacer, es un comportamiento negativo, es una omisión. Mediante esta omisión yo acreciento un riesgo. Pero también puede haber comportamientos positivos que acrecienten un riesgo. Por ejemplo, conducir por encima del límite de velocidad. O agarrar un arma de fuego y gatillar contra otra persona. Acá hay un comportamiento activo. Bueno, cuando hablamos de crear un riesgo, hablamos de comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos tanto de acciones como de omisiones, ¿sí? La segunda aclaración. Este riesgo que yo estoy generando tiene que superar el riesgo permitido. ¿Esto qué quiere decir? Que existen comportamientos riesgosos, pero que están permitidos. Por ejemplo, manejar. El manejar un vehículo automotor es un comportamiento riesgoso. Por más que yo respete en un 100% las normas de tránsito, el comportamiento es riesgoso. ¿Sí? Genera un riesgo. Ahora bien, si yo respeto las normas de tránsito, ese riesgo que yo asumo a la hora de conducir es permitido por el Estado. El Estado me avala al seguir desarrollando ese comportamiento riesgoso. ¿Sí? De igual manera, ¿sí? Si yo voy a probar un arma de fuego, ¿no? A un polígono, que es un ámbito espacial cuidado, donde hay un montón de normas justamente que tienden al cuidado de los bienes jurídicos que están por ahí dando vuelta, yo estoy desarrollando un comportamiento riesgoso al disparar un arma, pero lo hago dentro del marco de lo permitido. Ahora bien, si agarro el arma y empiezo a disparar en la vía pública, es decir, por fuera de ese polígono, y bueno, ahí el riesgo ya no está permitido por el Estado. Me extralimité y consecuentemente generé un riesgo por encima de lo que está permitido. ¿Sí? Esto es importante aclararlo. Un ejemplo más, una operación. Cuando yo opero a una persona, ¿sí? Por ejemplo, un bypass, es en sí mismo una actividad riesgosa. Yo estoy creando un riesgo
cuando en calidad de médico realizo la operación. Claro, pero ese riesgo está permitido por el Estado. No lo estaría, en cambio, si yo realizo esa operación bajo los efectos de algún estupefaciente. Ese no es un riesgo que el Estado permita asumir. ¿Se entiende? Entonces, los elementos son estos dos de la imputación objetiva. Crear un riesgo por encima de lo que está permitido y que como consecuencia de dicho riesgo que he creado, se materialice un resultado lesivo. Una muerte, una lesión, un daño a algún objeto material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un perjuicio al patrimonio. Ahí va a depender el delito que estamos investigando. Ahora bien, yo acá pongo algunos ejemplos para terminar de graficar y que no existan confusiones. El médico que opera habiendo consumido alcohol. Es lo que decía hoy. La operación en sí misma es un riesgo permitido por el Estado, pero no lo sería si aquel médico consumió previamente alcohol. De igual manera, conducir un vehículo sin respetar las normas de tránsito. ¿El conducir un vehículo es una actividad riesgosa? Claro. ¿Está permitido? Sí, salvo que no se respeten las normas de tránsito. El inquilino que deja un martillo en el borde de un balcón. Supongamos que tenemos un balcón. Si yo tengo un balcón, ¿sí? Y apoyo una maceta o un martillo, y como consecuencia de un viento fuerte, ese martillo o esa maceta se cae e impacta contra una persona y provoca su muerte, esa muerte va a ser imputable, ¿sí? Le va a ser atribuible a aquel individuo que depositó ese objeto peligroso en el balcón. ¿Por qué? Porque creó un riesgo que no está permitido. Uno puede depositar en su balcón lo que quiera, pero cumplimentando las normas de cuidado debido. Yo no puedo dejar un martillo o una maceta en un balconcito. ¿Por qué? Porque sé que se puede caer y puedo lesionar a alguien. Si quiero dejar un martillo o una maceta, tengo que hacerlo en un lugar donde yo sepa que dicho martillo o dicha maceta no se va a caer al vacío y no va a impactar contra nadie. Esta teoría, y esto quiero aclararlo, se aplica a cualquier tipo de delitos, ¿sí? Culposos, dolosos, de peligro, de resultado, ¿sí? En algunos casos, obviamente, su utilidad va a ser aún mayor. Típico caso, bueno, los delitos culposos, que son los delitos donde en gran medida se discute esta relación de causalidad. Incluso, vale aclararlo, la teoría de la imputación objetiva es una teoría que nace en sí misma para explicar la relación de causalidad existente en delitos culposos. Luego, obviamente, toma vida propia la teoría y se fue expandiendo, abarcando cualquier tipo de delitos. Ahora bien, algo importantísimo para aclarar. Nosotros hablamos de este riesgo permitido y riesgo ya no permitido. El riesgo permitido es el riesgo que está avalado por el Estado, que el Estado me permite, y el riesgo no permitido aquel que está prohibido, que yo no puedo desarrollar. La pregunta es, bueno, ¿y dónde encontramos estas normas que me dicen cuál es el riesgo permitido y cuál no? En los casos de accidentes de tránsito, ¿sí? Es fácil encontrar la norma. ¿Por qué? Porque está todo reglado. Hay un montón de leyes, de reglamentos, etcétera, que me dicen qué comportamientos tengo que realizar y cuáles tengo prohibido realizar. Por ejemplo, tengo que respetar los semáforos. No puedo pasar semáforos en rojo. Eso está explicitado en una disposición normativa. Tiene prioridad de paso el automóvil que va por la derecha en una encrucijada de calles. Está preestablecido. Debe darle siempre uno paso al peatón. Está preestablecido en la norma. Son normas claras, ¿sí? Pero hay un montón de riesgos y consecuentemente de comportamientos que no están explicitados en ninguna norma que nosotros podamos consultar y leer. Justamente, estas normas son aquellas que hacen a la lex artis, en otras palabras, la ley del arte, que no sería sino la ley del buen profesional, o las pautas del comportamiento cuidadoso, etc. La terminología varía, depende del libro, ¿sí? Lo cierto es que cuando nosotros analizamos una operación que realiza un médico, no hay una ley, un precepto normativo que me diga, mire, señor médico, la incisión que usted va a realizar para esta operación tiene que ser de 10 centímetros y no de 15. No está en ningún lado eso. ¿Eso de dónde surge? De la lex artis, es decir, de los conocimientos
que se inculcan, que nacen y que se encuentran dentro de esa expertise específica. En este caso de la ciencia de la medicina, del arte de curar. Ahí tenemos que acudir a manuales especializados, a bibliografía especializada, etcétera, ¿sí? O a la opinión de otros médicos. Pero no hay un precepto normativo, una ley, un artículo de un código, de un... Lo mismo ocurre con el individuo que deja una maceta en un balcón. Y la verdad que no vamos a encontrar, o dudo que encontremos normas que establezcan que yo arriba de un balcón puedo dejar una maceta y no un martillo, o un martillo y no una lapicera. No está eso establecido. Entonces, ¿cómo determinamos que ese riesgo está permitido o no está permitido? Bueno, en base a lo que serían las pautas del comportamiento cuidadoso. Que dicho sea de paso, es la nada misma. ¿Por qué? Porque esto está en el imaginario popular. Lo que para uno puede ser un comportamiento cuidadoso, quizás para otro no lo sea. Entonces, ahí va a haber un poco de discrecionalidad por parte de los jueces o del jurista que esté analizando el caso a la hora de establecer una decisión o una resolución para el caso, ¿sí? Pero lo importante a tener en cuenta es que va a haber un montón de comportamientos que están regulados por leyes, decretos, reglamentos, y un montón de comportamientos que no lo están. Entonces ahí que prima el sentido común, el criterio del hombre medio, como dice la doctrina. Yo siempre digo lo mismo, derecho no es matemática. Si derecho no necesariamente va a implicar en derecho que 2 más 2 es 4, puede ser 4, 6, 8, 10, dependiendo del autor que estemos leyendo. Ahora bien, habiendo explicado a grandes rasgos de qué se trata esta teoría y cuáles son los elementos constitutivos de la misma, creación de un riesgo y resultado, hay algo aún más importante y tiene que ver con las excepciones. ¿Qué es esto? Que yo puedo verificar en un caso concreto estos dos elementos, pero quizás también pueda verificar una excepción. Si encuentro una excepción, la consecuencia a la cual voy a arribar es que ese resultado no le será atribuible al comportamiento. Por más que uno haya creado un riesgo y por más que como consecuencia de la creación del riesgo uno haya producido un resultado. ¿Cuáles son las excepciones? Que son más importantes que la regla para el abogado, porque a fin de cuentas es lo que el día de mañana a uno le va a permitir estructurar o desarrollar estrategias de trabajo. Yo tengo infinidad de casos donde las he utilizado estas excepciones y donde la solución del caso la he encontrado aquí, en estas excepciones. Principio de confianza. ¿Qué significa el principio de confianza? Que como nosotros nos desarrollamos o vivimos en sociedad, la regla es que no tenemos que estar al tanto o cerciorar de que todo y todos hagan lo correcto. La sociedad, al igual que las empresas, al igual que los estudios jurídicos, al igual que las clínicas médicas, al igual que los kioscos, al igual que las oficinas o dependencias públicas, se desarrollan en orden al principio de confianza. Por ejemplo, si el gerente de una institución educativa tiene que controlar lo que hacen todos los funcionarios inferiores o todos los docentes, la verdad que esa institución educativa se paralizaría desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque no podría hacerlo, no tendría el tiempo para hacerlo. Además que en muchos casos no tendría los conocimientos específicos para hacerlo. Por eso justamente uno confía en que la persona encargada de tal actividad específica va a hacer lo que corresponde. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una operación bastante riesgosa, ¿sí? Donde se tiene que operar un paciente, abrirlo. Bueno, el médico, el cirujano, no opera solo. Lo hace con otros médicos, con asistentes, con una persona que suministra la anestesia. Bueno, cuando el médico comienza a operar, confía en que sus asistentes, los restantes médicos, el individuo que va a suministrar la anestesia, van a hacer lo correcto. Cuando pide un bisturí para empezar a cortar, él confía en que ese bisturí está esterilizado, está desinfectado. Si ese médico pide el bisturí y realiza una incisión y luego se determina que ese bisturí no estaba debidamente esterilizado y como consecuencia de ello el paciente sufre una infección y muere, por más que haya sido el médico el que realiza la incisión con el bisturí,
dicha muerte no se le puede atribuir a él. ¿Por qué? Porque el médico confió en que la otra persona le había suministrado un bisturí esterilizado. En este caso, quien tenía la obligación de esterilizar el bisturí no era el médico, el cirujano, sino su asistente, su colaborador. Entonces, el principio de confianza tiene un poco que ver con esto. Esto también se ve mucho en causas de funcionarios públicos, ¿no? Donde obviamente hay una especie de pirámide jerárquica. Por ejemplo, presidente de la nación, gobernadores, intendentes. Y a su vez, en lo que hace a la intendencia tenemos secretarías, diversas secretarías, subsecretarías y a su vez direcciones. Cuando, por ejemplo, un intendente firma, ¿sí?, una resolución, la que sea, ¿sí?, un documento, lo hace, en muchos casos, previa intervención de los inferiores. Por ejemplo, el secretario de Obras Públicas. Y a su vez el secretario de Obras Públicas firma y constata, por ejemplo, una obra previo a la intervención de un director de obras. Si luego se constata que esa obra no existe y que lo que se está firmando es un documento no correspondiente con la realidad, el intendente y el secretario pueden exonerarse de responsabilidades, si se quiere, o manifestar que no son responsables, amparados en este principio de confianza. En tanto, el que es realmente responsable es el director, el inferior, que a su vez puede delegar responsabilidades en inspectores de obra. La firma de todos va a ser necesaria. Pero uno, a medida que va subiendo de nivel en esta cadena jerárquica, va confiando en que los anteriores hicieron sus labores de manera debida. Van delegando responsabilidades, se van sacando responsabilidades, hasta llegar a dónde? Al verdadero responsable. En este caso, por ejemplo, el inspector de una obra en concreto y particular que se está certificando como realizada. Cuando yo voy con mi automóvil conduciendo, ¿sí?, y llego a una encrucijada de una calle y me encuentro con otro vehículo, bueno, si yo vengo por la derecha, yo voy a confiar en que el otro conductor va a frenar. ¿Por qué? Porque yo tengo paso. Principio de confianza. Otra excepción tiene que ver con el fin protectorio de la norma. ¿Esto qué significa? Yo puede ser que con mi comportamiento cree un riesgo más allá de lo permitido y que se produzca luego un resultado lesivo. Pero hay que ver si la norma que yo incumplí tiene como finalidad evitar ese resultado u otro. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un natatorio, un lugar donde los chicos van a nadar, ¿sí? Y supongamos que ese natatorio, que tendría que tener un guardavidas, no lo tiene. Supongamos que un día, durante la actividad que realizan los chiquititos, un niño muere. Muere como consecuencia de haber ingerido un alimento que se le quedó trabado en la garganta y no pudo respirar. Terminó asfixiado. Perfecto. El hecho de que yo haya tenido en funcionamiento un natatorio sin guardavidas, por más que es un riesgo que yo estoy generando, y por más que yo haya verificado un resultado lesivo que se produjo en ese ámbito espacial, en ese natatorio, no me permite atribuir en este caso el resultado al riesgo que yo generé. ¿Por qué? Porque el riesgo que yo generé surge de una norma que establece que en un natatorio tiene que haber un guardavidas. ¿Pero esto para qué? ¿Cuál es el fin de esta norma? Que los chiquitos no mueran dentro de la pileta, no que no mueran como consecuencia de haberse atragantado a la hora de comer un alimento. ¿Se entiende? Yo pude haber creado un riesgo no permitido, tener en funcionamiento un natatorio sin guardavidas, pero por más que se produzca un resultado, ese resultado no es consecuencia de la norma que yo incumplí, es consecuencia de otro comportamiento. Entonces, hay que analizar concretamente si la norma que yo incumplí, explícita o implícita, tenía como finalidad evitar ese resultado específico u otro. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy llegando tarde a la facultad
a dar una clase. Y a mí me gusta llegar siempre temprano, no puntual, temprano. Entonces, para llegar temprano, ¿qué hago? Empiezo a manejar a toda velocidad. Voy a 60 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, paso todos los semáforos en rojo, hasta que efectivamente llego a la facultad. Bárbaro. Cuando estoy estacionando, un individuo que yo no vi es colisionado por mi auto. Choco un individuo que la verdad estaba en el lugar donde yo quería estacionar, no lo vi. Por más que yo haya pasado un montón de semáforos en rojo y haya conducido anteriormente con exceso de velocidad, ese resultado no se produjo por haber violado esas otras normas de tránsito. Las normas de tránsito que yo violé tenían una finalidad específica. ¿Cuál es? No colisionar a un ciudadano o un peatón o a otro automóvil, no generar una colisión, justamente en la encrucijada del semáforo que yo violé. O cuando conduzco a exceso de velocidad. La idea de esa norma, la pretensión de esa norma, la finalidad o el objetivo de esa norma es evitar que durante esa conducción con exceso de velocidad yo colisione a otra persona. Ahora bien, si la colisión se produce minutos más tarde, cuando yo ya había disminuido la velocidad y cuando yo ya estaba estacionando normalmente, esa muerte no se me puede imputar como consecuencia de haber pasado los semáforos en rojo o haber conducido con exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque las normas que yo incumplí tenían la finalidad de evitar ese resultado específico que yo ya pasé por alto. Lo sorteé, no se produjo. ¿Se produjo un resultado lesivo? Sí, pero como consecuencia de una falta de atención mía. ¿Se me puede imputar el resultado? Sí, pero hay que buscar otra norma. ¿Cuál sería la norma que yo habría incumplido? Bueno, no haber visto por el espejo retrovisor a ver si había un individuo que estaba en el lugar donde yo quería estacionar, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sí. Pero esto es importante aclararlo porque a veces en las causas por delitos culposos se establecen imputaciones pasando por alto cuál es la norma que uno violentó, y esto no debe pasarse por alto, esto sería una deficiencia de la acusación y consecuentemente una causal de nulidad por imprecisión de la acusación, o no se pasa por alto, pero se menciona una norma que no tenía como finalidad específica evitar ese resultado que se me está imputando, sino otro. Entonces, siempre uno lo que tiene que ver, fundamentalmente en delitos culposos, es si la norma que uno habría violentado, es decir, no respetado, tiene como finalidad evitar ese resultado que ahora me quieren atribuir. Si esa norma no tiene como finalidad evitar ese resultado no se me puede imputar. Y lo que yo como abogado tengo que plantear es esta excepción. Fin protectorio de la norma. O ámbito de aplicación de la norma. Algunos libros la llaman así, es lo mismo. Prohibición de regreso. Acá la doctrina no está de acuerdo, cada libro lo va a explicar de una forma distinta, yo lo explico de una manera muy resumida y conforme la teoría que yo adopto. ¿Esto qué quiere decir? Prohibición de regreso. Si yo realizo un comportamiento que crea un riesgo por encima de lo permitido, ¿sí? Primer elemento de la teoría del delito, de la teoría de la imputación objetiva. Y otro individuo se aprovecha de este riesgo que yo generé para generar un comportamiento doloso y producir un resultado, por más que ese resultado se produzca, a mí no se me va a imputar. Sí o sí se le va a imputar a este otro individuo que actuó con dolo. Y esa imputación a mí no me puede llegar. Es como que se corta la cadena en este individuo que actuó con dolo. Vamos a poner un ejemplo en el cual es un caso que trabajé hace poco, pero que se ve con frecuencia. Supongamos que tengo, ¿no? Un colegio que no cumple con toda la normativa aplicable, ¿sí? Que regula la cantidad de docentes, cómo deben estar realizadas las aulas y demás. Supongamos que yo, ¿sí? Dueño de la institución, incumplo estas normas. Yo estoy creando un peligro para los niños, que no está permitido, porque las normas me dicen, usted, como dueño de la institución, tiene que respetar todas estas normas. Si yo, dueño de la institución, no respeto estas normas y creo un peligro para los niños, si aparece un individuo, por ejemplo un docente, que de manera intencional le causa una lesión a un niño, por más que yo haya incumplido las normas, ¿sí?
que pudieron haber evitado ese resultado. Por ejemplo, tener 3 docentes en un aula con los chicos. Si yo tengo 3 docentes, 2 docentes pudieron haber evitado que este tercer docente lesione a los niños. Bueno, el incumplimiento de esas normas no se me puede atribuir a mí, dueño de la institución. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un rompimiento de la cadena causal. ¿Dónde está este rompimiento? En el comportamiento doloso del docente. Reitero, yo tenía que tener en el aula 3 docentes y solamente tenía uno. Este único docente causa de manera intencional una lesión a un niño. Si yo hubiera tenido 3 docentes, el comportamiento no se hubiera producido porque los otros 2 hubieran evitado la lesión, seguro. Claro, pero como acá hablamos de un comportamiento intencional, es decir, doloso, por parte de este nexo en la cadena causal, este comportamiento doloso rompe la cadena hacia arriba o hacia atrás, evitando que todos los riesgos generados con anterioridad puedan ser imputados. Otro también supuesto de excepción a la creación de un riesgo no permitido tiene que ver con la disminución de un riesgo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo realizo un comportamiento que es riesgoso, pero que tiende a disminuir el riesgo ya existente. Paso a explicarlo con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que hay una persona que está en la vía pública, caminando, y yo estoy caminando atrás de esta persona. Bien, yo observo que del cielo está cayendo una maceta que va a impactar contra la persona que yo veo que está delante. Si para evitar el impacto yo agarro a esta persona y le empujo bruscamente, por más que yo le produzco una lesión a esta persona que estoy empujando, no voy a ser jurídicamente responsable de dicha lesión. ¿Por qué? Porque si bien generé un comportamiento riesgoso al empujar a una persona, ¿sí?, lo hice con la finalidad de disminuir el riesgo ya existente. ¿Cuál era el riesgo ya existente? Que una maceta le caiga en la cabeza y la mate, por ejemplo, o le produzca graves heridas. Yo generé un comportamiento riesgoso al empujarla, que terminó produciendo una lesión, pero que en comparación con el riesgo anterior original, la maceta sobre la cabeza de este individuo, es menor. Entonces, yo puedo generar un riesgo y causar un resultado, pero si ese riesgo que estoy generando y que se materializa en un resultado tiende a disminuir un riesgo mayor, dicho resultado no se me va a imputar a mí. Finalmente, autopuesta en peligro por parte de la víctima. Esto también es muy utilizado por abogados en las causas penales y tiene que ver con aquellos supuestos en los cuales la propia víctima es la que se pone en una situación riesgosa. Por ejemplo, típico caso, cuando yo salgo a un bar con amigos y bueno, el conductor de vehículo toma muchísimo alcohol y yo, a sabiendas de que tomó muchísimo alcohol este individuo y que va a conducir el automóvil, yo decido ir en ese automóvil. Yo en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Poniéndome en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque sé que este automóvil va a ser conducido por una persona que no está en condiciones de conducir. Si efectivamente el conductor choca y como consecuencia de ello yo me lesiono, el conductor el día de mañana, cuando se le impute mi lesión, tranquilamente puede decir, no, pero acá la víctima sabía a qué se estaba arriesgando. Es decir, hay una autopuesta en peligro por parte de la víctima. Hago una pequeña aclaración porque algunos autores, como consecuencia de una conferencia que dio hace ya décadas Roxin en Asia, hacen una división en lo que es autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro. No lo vamos a analizar en esta clase porque ya sería complejizar demasiado el asunto, pero si tienen dudas pueden poner en el buscador heteropuesta en peligro y van a encontrar rápidamente esa explicación a la cual estoy haciendo referencia. Reitero, todas estas excepciones son herramientas de trabajo para el abogado, ¿sí? Y tienden a romper ese nexo causal
que la parte acusadora tiende a esgrimir en su acusación. ¿Sí? La clase les haya servido y como les digo siempre, si esto es así, por favor háganmelo saber. ¿Sí? Pongan me gusta en esta clase, escríbanme, realmente sus opiniones para mí son de mucha importancia. Espero que les haya servido.